Bueno, pues continuamos con la presentación de nuestros ponentes y le voy a dar la voz a Enrique. Muchas gracias, buenas tardes. ¿Ya nos observan en Zoom? ¿Ya? Bueno, aunque nosotros no los vemos, pero también saludar a los que están conectados por Zoom. Nos da mucho gusto que nos acompañen. Bueno, como comentaba Giovanna, hoy estamos de manteles largos en la comisión porque tenemos a dos grandes amigos, abogados, mediadores, que generosamente vienen a compartir su experiencia, a darnos su punto de vista respecto del tema que nos convoca, y por eso nuestra sesión de hoy sin duda va a ser una sesión muy productiva. Entonces, a continuación me voy a permitir presentar a Ana Sambol y a Fernando Navarro para que puedan los que nos escuchan, los aquí presentes, pues conocer un poco de su vasta experiencia profesional. Ana Sambol es una abogada líder en mediación y en métodos alternativos de resolución de conflictos en Estados Unidos. Es abogada en California, en el Distrito del Sur de California, en la Corte Suprema de los Estados Unidos y además en Colombia. Como mediadora y árbitro que es, ha facilitado la resolución de más de 1,000 casos civiles, comerciales, laborales y mercantiles. Imagínense, más de 1,000 casos. Trabaja en los paneles de mediadores y árbitros en el Instituto Internacional para Prevención y Resolución de Conflictos, CPR, AAA, ICDR, ADR y otras agencias federales y estatales. Además, Ana Sambol es profesora en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Diego, ha sido profesora de Derecho Comparado en la Maestría en Derecho Internacional de la Facultad de Derecho de California. Ha enseñado ampliamente sobre mediación y mecanismos alternativos de resolución de conflictos en Europa, Asia y las Américas. Ana Sambol ha sido una líder influyente y reconocida en el campo de la mediación. Ha sido la copresidenta del comité inaugural de ADR, de la Asociación de Abogados de California, así como ha presidido cualquier cantidad de instituciones, tanto en Estados Unidos como fuera. Notablemente, es la expresidenta de la sección de resolución de disputas del ABA, apenas 2023-2024, que es la asociación más grande de profesionales de métodos alternativos del mundo. Actualmente se desempeña como oficial de políticas de ADR en dicha sección, donde trabaja en el desempeño de políticas relevantes para el campo de la resolución de disputas. Ana habla 3 idiomas, inglés, español e italiano, y además le gusta escribir precisamente sobre los temas de su experiencia profesional. Ana, bienvenida, nos da muchísimo gusto que nos acompañes. Ana también, les he de comentar que estuvo aquí con motivo del American Conference de la ABI. Ana organizó el panel de métodos alternativos, creo que nos fue muy bien, se han recibido buenos comentarios. Entonces ha sido un gran gusto aprovechar la ventaja de que Ana estuviera en México para escucharla, para recibirla aquí en el Comité de Mediación y Derecho Colaborativo. Y una vez voy a presentar también a Fernando Navarro, que Fernando Navarro pues no necesita presentación, pero para los que no lo conozcan, bueno, Fernando es otro gran amigo, colega, coordinador de esta comisión, entonces por eso digo que es muy conocido. Y Fernando también, al igual que Ana, pues tiene la experiencia internacional, puesto que ha fungido como mediador y comediador en mediaciones complejas, sobre todo en América Latina, Estados Unidos y Europa, ¿no? Su experiencia en solución de controversias también ha mediado múltiples controversias comerciales, de construcción, laborales, civiles, familiares,
en Estados Unidos y en México. Ha trabajado como consultor en negociación y solución de controversias, incluyendo asesoría en redacción de cláusulas, diseño de sistema de solución de conflictos. En asuntos representativos ha sido mediador de construcción en temas de construcción e inversionista internacional y construcción mexicana. Dentro de sus múltiples reconocimientos pertenece a JAMS International Fellow Generación 2013, es por supuesto miembro de la Barra Mexicana, es miembro de la Asociación de la ANADE, también está en un programa de mentoría de la International Academy of Mediators. Actualmente su experiencia profesional ha sido gerente de relación con clientes para América Latina en JAMS, abogado corporativo en Power Global Corporation. Y bueno, empezó, yo creo que fue ahí donde nos conocimos, Fer, cuando tú estabas en el despacho de Bufete de la Garza, eras un joven, bueno, sigue siendo joven, pero un joven abogado emprendedor, y justamente yo creo que por ahí, por esas fechas, fue cuando nos conocimos en un primer encuentro de mediación. Entonces, bueno, como ustedes se pudieron dar cuenta, tanto Ana como Fernando tienen una gran experiencia en materia de mediación, tienen una doble visión. Una doble visión quiere decir local, internacional, y es justo lo que hoy amablemente nos van a compartir. Entonces, ¿tú comienzas, Ana? Bueno, entonces, bienvenidos nuevamente y te dejo en el uso de la palabra. Bueno, pues muchísimas gracias, Enrique, y muchísimas gracias a todos por la invitación y por tenernos acá. Siempre es un placer para mí venir a la Ciudad de México, y me encanta cómo son de hospitalarios. Mis mejores amigos en San Diego son mexicanos, y entonces disfruto mucho viniendo acá. La comida es lo máximo, entonces no hago sino comer. Y aquí estuvimos toda la semana para la conferencia del ABA. Y le contaba hoy a Enrique que ha sido, pero excelente, todos los eventos que hemos tenido. Anoche acabamos con una recepción de clausura en la hacienda de los Morales, con mariachis, con mucha mezcalita y mucha música mexicana. Y entonces fue fabuloso. Decíamos todos los 300 personas que vinimos a la conferencia que como México no hay nada. Entonces, es un placer estar aquí con todos ustedes, y lo que yo quería como hablarles hoy era más que todo de la mediación desde la perspectiva como California, como mediadora en California, y en mi experiencia haciendo mediaciones, sobre todo mediaciones con partes internacionales. Entonces, a ver, esta es mi presentación de PowerPoint, y espero que... There you go. Perfecto. Entonces empecemos con, si quieres le puedes poner el... ¿Pantalla completa? Eso, más o menos. Bueno, sí. Que sea la completa, la camarita. Donde dice presentación ahí. There you go. Perfecto. Pues entonces yo quería empezar comentándoles y dándoles como una idea del sistema judicial en general de los Estados Unidos, porque me parece que eso es una buena manera como de introducir el concepto de la mediación. Y pues para mí es increíble. Cuando veo, cada vez que hago esa presentación, la hice en Brasil el año pasado, y hoy cuando la actualicé me aterra ver todavía los números. Pero hoy en día, a esa fecha, la población de Estados Unidos es de 341 millones de personas, y entonces es el tercer país más poblado del mundo, después de China y la India. Entonces, obviamente, el sistema judicial de Estados Unidos es increíblemente gigante. Y básicamente el sistema se divide entre el sistema federal y el sistema estatal. Creo que ustedes tienen lo mismo, sistema federal y sistema estatal.
y pues cada uno tiene su propia estructura y su propia jurisdicción. Entonces, a nivel estatal tenemos 3.053 tribunales estatales. Eso incluye las cortes de primera instancia a nivel estatal, las cortes intermedias de apelación y luego las cortes supremas de cada estado. A nivel federal tenemos 209 cortes y tenemos entonces 94 tribunales del distrito que se encargan a nivel federal. Y si quieres, pues, la siguiente slide. Pero de todas, la más grande es el sistema judicial de California. Si California fuera un país, California sería la cuarta economía más grande del mundo. Entonces, imagínense en el sistema judicial de California. Seríamos la cuarta economía más grande después de Estados Unidos, China y Alemania. Antes estábamos en el quinto puesto, ahorita el año pasado subimos al cuarto. Entonces el sistema judicial es obviamente el más grande de todo el país y atiende a cerca de un 12% de toda la población del país. Tenemos casi 40 millones de habitantes. Y tenemos 58 tribunales superiores, uno por cada condado, tenemos 6 cortes de apelación y una corte suprema de justicia. Entonces, entre el 2023 y el 2024, recibieron aproximadamente casi 4.8 millones de casos solamente a nivel estatal. Entonces, obviamente California ha sido como, yo creo que por esa razón, porque es la que tiene más población y tiene el sistema judicial más grande, también ha llegado a ser el sistema de mediación más avanzado, yo creo en general de todo el mundo. Entonces la cultura de la mediación está bien inmersa en el sistema legal y se utiliza muchísimo. La siguiente, por favor. Y mucho tiene que ver también con la economía. California es el estado principal exportador de Estados Unidos, hace exportaciones a más de 220 países en el mundo, pero el principal socio comercial de California es México. Y el comercio bilateral entre California y México supera los $90 mil millones anuales. Entonces, más del 40% de las importaciones de California provienen de México. Entonces, hay muchísimo comercio entre California y México. Pero además, California es la puerta clave entre Asia, América Latina y Estados Unidos. Tenemos los 2 puertos más grandes, el de Long Beach y el de Los Ángeles, por donde entran casi 40% de las exportaciones que entran al país. Y además tenemos todas las... ¿Perdón? Ok. Entonces tenemos aproximadamente, creo que el 90% de las compañías de tecnología están en Silicon Valley, en California, y tenemos, creo que un 90% de todas las compañías Forbes, de las que están las más grandes del mundo, están también basadas en California. Entonces, obviamente, lo que pasa en California tiene repercusión en el resto del mundo. Y yo creo que por eso la cultura de la mediación también se ha desarrollado muchísimo y ha avanzado muchísimo, teniendo en cuenta la economía y el tamaño. La siguiente, por favor. Entonces, les quiero hacer una pregunta. En California, ¿qué creen que es el porcentaje de casos civiles que llegan a la etapa final del juicio? ¿Qué creen? Casos civiles. Estamos hablando nomás de casos comerciales y civiles. 10%, 20%, 12%. Ok, pues miremos. La siguiente. Pues los casos civiles se clasifican entre limitados y ilimitados. Los limitados son los que son de $35,000 y menos,
de cuantía. Y en los casos delimitados, el número que se resuelven en juicio es solamente el 5%. O sea, el 95% de los casos que se llevan a la corte, que son de cuantías menores de $35,000, solamente un 5% llegan al juicio. El 95% restante se resuelven antes del juicio. Imagínate. Entonces, esa es la porción más grande, porque son las de menores de $35,000. En relación con los casos ilimitados, que son los de más de $35,000, solamente un 18% llegan a juicio. Y entonces el resto, todos se resuelven. ¿Cómo? La siguiente, por favor. Y algunos casos que llegan a juicio también se podrían arreglar. Exacto. Entonces, ¿qué ocurre con en general, entre el 90 y el 95% de los casos restantes que no llegan a juicio, que se resuelven antes? La siguiente. Pues métodos alternativos de resolución de conflictos. Y yo quiero darle también crédito a la negociación, al arbitraje y a la mediación. Porque no solamente mediación, el arbitraje y la negociación. Y la negociación, lo que yo hago énfasis es que la negociación, cuando hablamos de métodos alternativos de resolución de conflictos, la negociación es el concepto como base general, como el que se desprende todo, la mediación, el arbitraje, porque son todas alternativas para el litigio, ¿cierto? Son todos estos mecanismos alternativos y la negociación es la más principal, porque la negociación es básicamente no se requiere una tercera persona, es cuando los abogados directamente se negocian con la otra parte y resuelven el caso. Entonces, así es como se resuelven la mayoría de los casos, a través de negociación, mediación o arbitraje. La siguiente. Entonces, pero ¿por qué se volvió tan popular los métodos alternativos de solución de conflictos, especialmente en California? Eso ha sido un tema que siempre me ha fascinado y siempre lo he investigado y lo he estudiado muchísimo. Entonces, para saber cómo llegamos aquí, a mí siempre me parece que uno tiene que saber la historia de cómo llegamos ahí. Y pues lo que ocurrió fue que en 1976 no había nada, no existían tantos mecanismos alternativos de solución de conflictos. Pero el presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos organizó una conferencia nacional para analizar las causas del descontento popular con la administración de justicia. Porque la gente estaba no estaba feliz ni contenta con el sistema judicial. Los sistemas judiciales demoraban años, salía carísimo, a veces los juicios llegaban y se decidían por formalidades y no porque los méritos del caso, y eso hacía a la gente, pues, no era muy satisfactorio para las partes, ¿cierto? Porque al final de tantos años gastarse un montón de dinero y se terminaba con un juicio que resolvía el caso basado en formalidades, no en los méritos del caso. Entonces, este presidente de la Corte Suprema de Justicia decidió hacer esta conferencia en 1976 y congregó a todos los abogados del país y les dijo, vamos a estudiar qué podemos hacer para analizar estas causas del descontento popular con el litigio en los Estados Unidos. Entonces, el objetivo era explorar qué más se podía hacer, si no tiene que ser para hacer el sistema legal más eficiente y para proponer soluciones que realmente manejaran las razones el descontento popular con el litigio. Y obviamente querían encontrar maneras de expandir el acceso a la justicia. La siguiente, por favor. Entonces, esto fue una de las principales proposiciones con las que se llegaron en esa conferencia. Y a mí me encanta imaginarme, se propuso el concepto de un tribunal de justicia con múltiples puertas. Entonces, es así como me lo imagino yo, el tribunal de múltiples puertas. Y el concepto vino de Frank Sanders. Frank Sanders era un profesor que en ese momento propuso la idea
de que un tribunal, en vez de tener solamente una puerta y donde todo el mundo llegaba con su caso civil y con su litigio, tenía que ir por ese proceso y por esa puerta. No, un tribunal de justicia debía tener varias puertas y de acuerdo al tipo de caso, de acuerdo a la situación de las partes, pues debía tenerse diferentes puertas o diferentes alternativas, que no tenía que ser solamente una puerta. Entonces, realmente la puerta del litigio era una puerta principal cuando era que se abría para casos que definitivamente tenían que resolverse mediante litigio o mediante juicio. Pero debía haber otras puertas y otras soluciones para resolver casos de otra manera. Entonces así fue como resolvieron que crear otras alternativas y otras opciones como la mediación, como el arbitraje y ofrecer al público. Usted, por ejemplo, tiene un proceso de divorcio y en ese proceso de divorcio las dos partes están de acuerdo a cómo se van a distribuir. Entonces no tienen por qué ir por la puerta del litigio, no tienen que ir a un juicio para que el juez les diga lo que ya ustedes dos decidieron de común acuerdo. Entonces pueden ir por esta puerta más bien y agilizar todo el proceso y salimos y así de esa manera podemos manejar el descontento de la gente. La siguiente, por favor. Entonces, otras recomendaciones fueron originadas por este grupo de trabajo que se creó, que fue designado, y las cuales se presentaron entre 1976 y 1977. Hubo un reporte de casi 35 páginas donde se incluyeron varias recomendaciones, como por ejemplo, que los tribunales no debieran utilizarse para asuntos legales que no fueran adversariales, como sucesiones no impugnadas, como divorcios de mutuo acuerdo, como situaciones en las que las partes estaban de común acuerdo. También se sugirió la creación de centros comunitarios de mediación, donde se podía, en colaboración con los tribunales, ofrecer servicios de mediación gratuitamente al público para resolver casos como conflictos de vecinos o conflictos de familiares o conflictos comunitarios, para que así se pudiera descongestionar las cortes de todos esos casos que estaban llenando y atascando a la corte, porque habían demasiado, todos los casos civiles llegaban por la misma puerta. La siguiente, por favor. Entonces, otra de las sugerencias fue que se crearan paneles anexos a las cortes, y estos paneles anexos de mediación fueron acreditados por cada tribunal y trabajaban en colaboración directamente con el sistema judicial. Ellos se dieron cuenta que si tenían el soporte de las cortes y de los jueces, se podía promover otros sistemas, otras maneras de resolver conflictos, como la mediación. Entonces, muchas agencias federales y estatales empezaron a crear paneles de mediación para resolver problemas. Y entonces, por ejemplo, la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo empezó a tener su propio panel de mediación. El Departamento de Equidad en el Empleo y la Vivienda también tiene su panel de mediación. Entonces, cada entidad estatal y federal ahorita tiene su propio panel de mediación. Entonces, cualquier cosa que llega tiene que pasar por ahí primero antes de ir a la corte. Y así básicamente se aligeró la carga de la corte muchísimo y se procedió a hacer más eficiente el proceso de resolución de conflictos para la gente. La siguiente, por favor. Otro factor que contribuyó muchísimo fue que se empezaron a emitir muchas medidas legislativas y reglamentarias que promovían diferentes alternativas de solución de conflictos, como la mediación. Por ejemplo, la Ley de Mejores Judiciales y Acceso a la Justicia, la Ley de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos, o la Ley Uniforme de Arbitraje, la Ley Uniforme de Mediación. Cada estado empezó a sacar leyes para promover y ordenar la mediación en muchos casos. La siguiente, por favor. Y, por ejemplo, en California en 1994 se sacó una ley que estableció programas pilotos donde se ordenó a las cortes de San Diego, de Fresno, de Sonoma, Contra Costa y Los Ángeles
Se escogieron específicamente esas localizaciones porque eran cortes que eran bastante ocupadas. Entonces se les dijo, ustedes creen un programa piloto de mediación, y en algunos la mediación era obligatoria y en otros era voluntaria. Pero la idea era que tenían que probar mediación, y bien sea obligatoriamente o voluntariamente, en los primeros 90 días cuando se entablara una demanda. Entonces, las cortes también crearon paneles de mediación. Y, por ejemplo, yo estoy en el panel del San Diego Superior Court Mediation Panel. En varios cortes hay paneles de mediadores que son regulados y no tienen que cumplir con los requerimientos de cada corte. Y entonces estos casos se mandaban a veces obligatoriamente o voluntariamente a mediación. Y se estudió el impacto y fue increíble los resultados. Después de un tiempo específico, se determinó que la gente estaba mucho más contenta porque se resolvían sus problemas mucho más rápido, mucho más económicamente, y entonces el nivel de satisfacción pública con el sistema judicial, el litigio, obviamente incrementó. La siguiente, por favor. Entonces, de ahí en adelante, yo creo que la educación fue la clave, porque se empezó a los mecanismos alternativos de solución de conflictos empezaron a promoverse mucho más. Empezaron a enseñarse en las universidades, empezaron a promoverse cursos de mediación, empezaron a salir más en la universidad, porque en ese momento, antes de los 70, 80, a veces los abogados no tenían ni idea ni del concepto de la mediación. Entonces, cuando se empezó a incluir más programas educativos acerca de los beneficios y de los beneficios de los métodos alternativos de solución de conflictos y sobre todo de la mediación, y los abogados, los nuevos estudiantes de derecho empezaron a valorar los beneficios de estos mecanismos alternativos de resolución de conflictos. La siguiente, por favor. Entonces, muchos de los beneficios, porque no solamente se encontró que descongestionaban las cortes, obviamente es un proceso flexible, informal y accesible para todo el usuario. Es un proceso de resolución más eficiente y más rápido, mientras que un proceso judicial podía durar años. El proceso de la mediación generalmente toma un día, a duras penas varios días. El mediador es una persona imparcial, neutral, como tercera parte, que las partes tienen la libertad de escoger de acuerdo a lo que estén buscando. Tienen las partes muchísimo más control sobre el proceso, porque ellos pueden definir, primero que todo, quién va a ser el mediador, dónde quieren hacer la mediación, cómo van a definir los términos de la resolución de su caso. Entonces, obviamente, las partes tienen muchísimo más control, a diferencia de ir de un juez o a un árbitro. Obviamente, los beneficios eran increíbles, porque pónganse a pensar, en Estados Unidos tenemos el sistema de jurado, que son personas que se escogen de la comunidad. Y son personas que realmente no saben de las leyes o no saben del asunto. Entonces, imagínense en un caso comercial bien técnico, bien complicado, por ejemplo, de propiedad intelectual o algo bien complejo, y dárselo a un jurado de personas que no saben de la ley, no saben de las cosas, y dependiendo de cómo lo deciden, es así como termina decidiéndose el caso. Entonces, los abogados se dieron cuenta que era muy riesgoso. Y yo creo que por eso empezaron también a valorar muchísimo la mediación. Además, el proceso de litigio en Estados Unidos tiene una parte que se llama el discovery, que es la parte donde se intercambian las pruebas, que puede salir carísimo. Si una parte tiene mucho dinero, es una compañía muy grande y está contra un demandante que no tiene muchos recursos, pues lo pueden arruinar con discovery request. Entonces, aquí en la mediación no tienen necesidad de hacer todo eso, no tienen que pasar por todo ese proceso.
sino que pueden venir y con la ayuda de una tercera persona imparcial y neutral tratar de resolver el caso. Entonces resulta mucho más económico, mucho más eficiente, mucho más rápido y les da el control a las partes. Así no se tienen que tomar sus chances con un juez, con un jurado o con árbitro. El proceso es confidencial, eso es uno de los beneficios más grandes, porque sobre todo en California tenemos leyes muy estrictas que protegen la confidencialidad de la mediación. Entonces lo que se comunica o lo que se diga en la mediación permanece confidencial y no puede ser utilizado en contra de la persona. Entonces es cuando una parte le preocupa mucho su reputación o no quiere airear sus problemas en el público, porque cuando uno va a la corte, todo es parte de public record. Todo aparece públicamente. La gente puede aparecer a la corte, puede escuchar todo el juicio, la demanda y todo es público, cualquiera puede leer, todo se puede publicar. Entonces, a eso, si la gente valora la confidencialidad, el proceso de la mediación es un procedimiento es perfecto porque todo permanece confidencial y es privado. También se permite soluciones muy creativas porque las partes pueden proponer cualquier solución que les piensa que no tiene que ser el pago nada más de esto, pueden sugerir otras cosas y a veces eso puede resolver el caso, ¿cierto? Y hay mucho mayor satisfacción del público y hay mucho mayor cumplimiento de los acuerdos. También es un proceso voluntario. Generalmente, hoy en día, yo creo las partes y los abogados son los que deciden llevar el caso voluntariamente a la corte, a la mediación, y a veces las cortes son los que refieren el caso a la mediación. También puede obviamente, es un proceso, yo creo que emocionalmente es mucho más saludable para la gente, porque en mi experiencia, cada persona que tenga un conflicto y lleva años a veces en litigio, llega y ha sido un proceso muy destructivo y que consume a la gente. Y por más negocios, por más comercial, por más seco que sea el tema siempre toma mucho de cada persona lidiar con el litigio, lidiar con un conflicto. Y entonces, la siguiente, por favor. Yo creo que la paz y el bienestar emocional que trae la mediación es el beneficio más grande. Yo creo que no más reduce el estrés, brinda tranquilidad y finalmente ofrece cerrar el ciclo del problema o de lo que se haya lidiado y da una clausura al proceso de la disputa. La siguiente, por favor. Y eso es otro dato interesante también, porque a mí me parece que entre los muchos de los beneficios de la mediación es que finalmente también es una herramienta que ayuda para ayudar la brecha en el acceso a la justicia, porque es increíble, pero por lo menos en Estados Unidos, solamente un 46% de los problemas legales son completamente resueltos. A veces porque la gente no tiene el dinero para contratar a un abogado y llevarlo a juicio o entablar una demanda, y entonces solamente la mitad de los casos se quedan sin resolución. Y entonces ya me parece que esa crisis, sobre todo desproporcionadamente, afecta a los grupos más vulnerables de la sociedad, como personas de bajos ingresos, como personas de minorías raciales y mujeres, y sobre todo de zonas rurales. Entonces la mediación pues presenta una manera muy efectiva y muy económica de resolver problemas legales y no legales. La siguiente, por favor. Entonces pues la idea central que siempre hago énfasis es que por favor no se acostumbren a las ineficiencias de su sistema. Yo creo que todos los sistemas legales tienen sus problemas, todos estamos conscientes como abogados de nuestros, sabemos cuáles son los problemas con el sistema que tenemos
Y entonces, pero a veces uno como que se acostumbre a que así es el sistema y así es como litigiamos y entonces así es como lo vamos a hacer porque ya nos acostumbramos. Entonces, siempre hay que acordarse de que no hay de que se pueden cambiar las cosas y ustedes pueden ser las personas que traigan ese cambio, porque a la hora de la verdad el público lo único que quiere es resolver sus casos y de una manera eficiente, de una manera que no sea tan destructiva y quieren una manera de resolver sus problemas de una manera económica, efectiva y eficiente. La siguiente, por favor. Esa es una frase que me encanta de un libro donde dice que los abogados más exitosos del nuevo siglo serán aquellos que abren su mente a nuevas posibilidades, que resuelven problemas creativamente y de diferentes maneras, que son los negociadores persuasivos y hábiles, defensores bien preparados, capaces de lograr buenos acuerdos y dispuestos a trabajar en un nuevo tipo de alianza profesional con sus clientes, que son conscientes de la necesidad de actualizar constantemente su conocimiento sobre los procesos y técnicas de gestión de conflictos, así como sobre el derecho sustantivo. Esos son los abogados más exitosos del futuro. La siguiente, por favor. Entonces, muchísimas gracias. Aquí están mi email y mi LinkedIn QR code por si quieren conectarse conmigo por LinkedIn. Nomás háganle scanning con su teléfono y me encantaría conectarme con ustedes en LinkedIn. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Ana, de verdad, muy interesante. Y algo que me pareció también revelador fue esta propuesta del juez de 1976 terminó consolidándose de alguna forma en el 94, o sea, estamos hablando casi de 20 años de este caminar, de este tránsito, y ahorita ya estamos casi a 50 años de esta propuesta y ya está de alguna forma permeado en la comunidad jurídica, en la sociedad, estos mecanismos alternos. Lo que quiero dar a entender es que no es de la noche a la mañana la aceptación, el conocimiento de los mecanismos alternos y que va de la mano con múltiples o simultáneas reformas, ¿no? Académicas, institucionales, sociales, el camino que tiene que llevar o que tiene que caminar los mecanismos alternos para poder conocerse y ser usados, ¿no? Y ojalá lleguemos un día, de verdad eso sería genial que en México podamos poner una diapositiva diciendo la mayoría de los asuntos en México se resuelve por mecanismos alternos. Eso sería genial. Claro que sí. Bueno, muchas gracias. Ya vimos cuánto les costó en California. Pero ahí llegamos. Ajá, exacto. Un segundo, ahorita estamos preparando la presentación de Fer. ¿Sí? Bueno. Sí, perfecto. Si quieres voy empezando a platicarles para no perder el ritmo y un poco tomando cachando un poco lo que Ana nos propuso y nos expuso, que es la historia del desarrollo de la mediación en Estados Unidos, que tú ahora te referías también, Joana, al respecto. Yo tuve la oportunidad de aprender de mediación en California. Yo me fui a una maestría allá y trabajé y estudié allá en mediación. Y ese proceso, muchas gracias, ese proceso de 30 años, a mí me acuerdo que me quedaba muy claro que la tuerca había girado completa en 30 años, más o menos. O sea, de los 80, 70 a los 2000, ¿no? Principios de los 2000. Y luego llegó un momento en que el día de hoy, esto que decía Ana, es muy impresionante, que el litigio prácticamente no se puede concebir sin la mediación. O sea, el panorama de manejo de disputas no existe si no se incluye la mediación. Así que yo creo que claramente que caminaremos hacia allá
en México, y yo creo con toda convicción de que va a ser mucho más rápido que 30 años, porque se han alineado muchas cosas y además el mundo ha caminado conjunto hacia allá. Yo tengo amigos mediadores de muchas partes del mundo y en todos los países, muchos parecidos a México, por ejemplo, Ecuador, Brasil, Argentina. El tema ha evolucionado con muy buen ritmo, ¿no? Entonces yo creo que vamos a llegar ahí muy pronto. Es más, ya estamos, ahora observo eso con mucha claridad. Yo, como dijo Enrique, fui fundador de esta comisión y por eso me encanta estar acá en la barra y en esta comisión. Y hace 5 años, más o menos, salí del país a trabajar en una función específica en mediación que se llama Ombudsman Organizacional dentro del sistema de Naciones Unidas, que a eso me dedico desde hace 5 años preponderantemente, además de hacer mediaciones ad hoc y algunas consultorías. Y empecé, como Enrique refería también, en mediación hace 10-15 años que nos encontramos en este mundo, en aquel entonces muy despoblado, era un mundo muy despoblado. Y el cambio ha sido completo, o sea, ahora el nivel de familiaridad con el lenguaje y con la narrativa de la mediación es mucho más presente, así que eso sin duda que ha pasado. Bueno, algunas premisas para platicarles de lo que yo les quiero proponer un par de ideas prácticas de mediación transfronteriza. Una que tiene que ver con la mediación dentro de las estructuras organizacionales, de las instituciones, de las empresas, y otra que tiene que ver con un poco la mediación como una primera referencia, una primera ventana en una relación contractual, ¿no? Algunas premisas básicas. La primera es que casi siempre el conflicto es transfronterizo, lo decía Joana en su introducción. O sea, la realidad es que nuestra diversidad geográfica, estoy casi seguro, no lo he visto con certeza, pero estoy casi seguro que la cláusula de usuario de WhatsApp, por ejemplo, nos remite a todos nosotros a una instancia arbitral o de mediación, seguramente administrada por una institución extranjera, aunque seamos usuarios en México, ¿no? Y eso, como ese ejemplo, muchísimos, ¿no? Entonces, la globalización la tenemos ahí en los bolsillos. Y la otra premisa importante es que la mediación, esto lo saben muy bien ustedes también como expertos, no solo es jurídica. O sea, de hecho, hay una premisa, hay una parte importante de la conversación que puede tener que ver con el riesgo jurídico, con las alternativas a la mediación, y eso tiene mucho que ver con lo jurídico, pero tiene mucho que ver también con otras variables, ¿no? Unas culturales, unas de poder, unas de identidad de las personas que intervienen en esas mediaciones, etc. Y yo en la función de ombuds, que les platico brevemente en qué consiste, la acepción que se ha extendido a nivel mundial para definir a esta persona que se dedica al manejo de conflictos dentro de las organizaciones es ombuds organizacional. Para efectos prácticos es un mediador interno de las organizaciones. Nada más que, y esta es la primera propuesta que les quiero hacer, la mediación pensada un poquito más fuera de la caja, no en esta estructura medio rígida que a veces la queremos poner como una persona que recibe a dos partes en una sesión conjunta en una mesa redonda y a partir de ahí empiezan a narrar sus posiciones, descubrir intereses, el mediador facilita a través de preguntas y termina. No solamente esa es la fórmula, ¿no? Un ombud, por ejemplo, suele estar ya sea incrustado en una estructura, ¿no? Es un funcionario de la organización o es un consultor externo de la organización. Y está disponible para casos de diferencias interpersonales dentro de esas organizaciones, con el objetivo de que en el momento que haya ese conflicto, surge el conflicto, las personas puedan decir, déjame voy a este funcionario a que me ayude a resolverlo. Puede o no involucrarse a la otra parte. Por eso les digo que es un poco pensado entonces se convierte muchas veces en una especie como de caucus, ¿no? De sesiones privadas solamente. Entonces imagínense que Ana viene a mi oficina como ombuds y me dice, oye, Fernando, tengo un problema con Joana, que tenemos
unidades, manejamos unidades parecidas y estamos con un tema de presupuesto limitado, y yo creo que mi programa amerita utilizar ese presupuesto más que el de ella. No estamos de acuerdo, no sé cómo resolverlo, ¿no? Pero no quiero sentarme en una mediación con Joana. Ayúdame a resolverlo, ¿no? Entonces, desde la imparcialidad, desde la confidencialidad, los mismos parámetros que un mediador, yo tendría una conversación con Ana para decirle, a ver, ¿cuáles son tus opciones? O sea, ahí sí se parece mucho a lo que hacemos los mediadores en el sentido tradicional, ¿no? ¿Qué opciones tienes? ¿Cómo has ponderado los pros, los contras? Vamos a correr un poco el ejemplo de que tu opción es confrontar a Joana en una conversación bilateral, o prefieres exponerlo en el equipo completo como una lluvia de ideas, o te tragas este tema, porque a lo mejor es lo que más te conviene ahora. ¿Qué significa eso para ti? ¿Cómo se siente eso en tu vida? Etcétera. Y ese tipo de interacción, eso habilita la solución de los conflictos, muchas veces un poco más arriba en términos de petróleo, ¿no? Y de gas, hablan de downstream, midstream y upstream, ¿no? O sea, según dónde vaya el proceso del tratamiento, digamos, de la materia prima. Esto sería upstream, o sea, antes de que el conflicto se convierta en una disputa legal, ahí suele verse la función del ombuds. Y yo he tenido la fortuna de trabajar en el organismo de Naciones Unidas, en diferentes agencias, con partes de los países más variados, la verdad, de los que jamás imaginé. Por ejemplo, alguna vez tuve a una persona de Kenia en la mediación, una persona de Kenia, por un lado, y de otro, de Tayikistán del otro lado. Yo decía, no me acuerdo ni dónde está Tayikistán, ¿no? Después, curiosamente, poco después de eso, fue que López Obrador le vendió el avión presidencial, ¿se acuerdan?, al presidente de Tayikistán. Entonces dije, mira, en unos meses escuché 2 veces este país. Y así como eso, todo el tiempo hay participación de personas de diferentes culturas, de diferentes países, de diferentes preferencias emocionales, de diferentes lógicas y expectativas. Y entonces es llevar las habilidades de un mediador o la estructura mental de un mediador a una dinámica organizacional donde el objetivo es prevenir que escalen los conflictos. Entonces, ya les decía, es como la mediación imaginada más arriba en el pipeline, en el flujo de este río de conflicto, ¿no? Antes de que se convierta en un conflicto legal, antes de que se endurezcan las posiciones, antes de que el daño relacional sea irreversible, y como una gestión de riesgos, ¿no? Ahora en la conferencia esta de la ABA, Enrique, tú estabas en la sesión con el director jurídico de AXA, que es también director de riesgos, ¿no? Y claro, el conflicto interpersonal es un riesgo en muchas dimensiones. Entre otras, es un riesgo para la organización, porque eso puede generar daños reputacionales, daños económicos, etcétera, ¿no? Entonces es una manera de gestionar el riesgo también. Y entonces se los digo esto porque creo que el lenguaje que a las empresas les puede también llamar más, ese es el lenguaje muchas veces, ¿no? El de control de riesgos, el de control de costos, el de prevención, ¿no? de esas dos cosas. Entonces les platico un caso reciente que tuve, ¿no? Es un líder de un equipo, él es de origen franco-canadiense, o sea, de la Canadá francófona, recién llegado a una particular oficina, a un equipo en particular, en donde la mayoría son latinoamericanos de diferentes países. Un tipo competente, bien intencionado, formado en esta cultura más individualista, más horizontal, donde la idea es hablar directo. O sea, esa es su expectativa y su manera de operar. Y entre otras cosas, bueno, y tiene en su equipo una funcionaria peruana de mucha experiencia, con mucha años de organización, muy respetada, con una buena reputación en ese equipo y conocimiento institucional. Ella, sin embargo, no es la más vocal en las reuniones, ¿no? No es la persona que habla más, no es la persona que participa más, no socializa mucho, esa es su manera de funcionar, ¿no?
Y en una reunión de retroalimentación, este nuevo jefe a su subordinada le dice, oye, he notado como que eres un poco retraída en las reuniones, me gustaría que participaras más. Eso para él era positivo, o sea, una observación en positivo para que ella tomara un poquito más de empoderamiento, si tú quieres. Lo que en realidad pasó es que a ella le pareció acosador el comentario, le pareció agresivo el comentario, le pareció irrespetuoso, le pareció que no lo iba a soportar, y entonces vino a mi oficina ella y me dijo, oye, yo no voy a tolerar trabajar con este tipo acá, y me interesa pues ver cómo lo vamos a resolver, porque yo no, estas ya son varias cosas que me dice, esta fue la gota que derramó el vaso, y luego hablé con él, y cuando hablo con ambos por separado me doy cuenta de la diferencia de expectativas. No era un conflicto emocional entre ellos, ¿no? Era en realidad una diferencia de expectativas, de preferencia, de trato y al final de programación cultural, ¿no? Eso fue lo que habilitó la solución de ese caso, ¿no? El ayudarle a ver a ambos esa diferencia de expectativa. Y claro, al franco-canadiense le pareció o le resultó muy ilustrativo de lo que, porque el que tenía que ajustar más era él, en realidad, estaba en un equipo latinoamericano. Los demás a lo mejor sí entender un poco mejor la expectativa, la manera de operar del otro, pero así se resolvió finalmente. Entonces, en la mediación muchas veces lo que está en juego es la dignidad, el reconocimiento, el estatus, estas necesidades muy profundas de la esencia humana, ¿no? Nuestro lugar en una estructura, en los miedos, las inseguridades, las incertidumbres, y cuando satisfacemos esas necesidades, es a partir de ahí que se pueden resolver los conflictos. La justicia, ¿no? ¿Y por qué importa más en México? Más o menos cosas que ya hemos mencionado, pero esta idea del incremento en la inversión extranjera, de la posición geográfica de México, el nearshoring, el friendshoring, decíamos con Roberto antes de empezar la sesión, las familias binacionales. Ese es un elemento en México bien interesante, porque tenemos no sé cuántos, 20 millones creo, 40 millones de mexicanos en Estados Unidos de primera o segunda generación, y tienen un flujo permanente de recursos, de presencia, de dinero, ¿verdad? De una transmutación cultural. Muchos están regresando por las condiciones ahora políticas de Estados Unidos. Hay mucha gente regresando y se tienen que adaptar de nuevo a la lógica de México después de a lo mejor 15 años, 20 años de estar fuera. Y todo eso genera un caldo bien interesante de conflicto social y personal, familiar, ¿no? Hay mucho financiamiento que viene de capital extranjero, financiamiento de empresas pequeñas, por ejemplo, empresas que yo lo he visto mucho, empresas que surgen con sea capital semilla, capital de venture capital o financiadores de terceros o propio financiamiento. Y al principio todo es miel sobre hojuelas, ¿no? 2 o 3 socios, todo funcionando muy bien, pero empiezan a crecer y el problema aparece muy rápido entre ellos, ¿no? El problema interpersonal. Y normalmente no hay una estrategia de manejo de conflictos, eso no se establece en los acuerdos de socios, en las actas constitutivas, y eso puede descarrilar el valor que haya creado esa empresa naciente, ¿no? Y entonces hay más conflictos, que son ya sea mejor o peor gestionados, pero es un hecho que hay más conflictos. Y la otra razón, también esto más o menos obvio, es que la mediación más arriba en el río, ¿verdad?, nos permite manejar los costos de una mejor manera, tanto en honorarios como en el tiempo que pasan los litigios, el tiempo que pasa el personal de una empresa, por ejemplo, involucrado en el manejo de un conflicto, el desgaste organizacional, reputacional, la ruptura de relaciones, todos estos costos que ya conocemos que el conflicto trae consigo, se pueden aliviar mucho cuando ponemos ahí una ventana de mediación más arriba de lo normal, ¿no?
Otro caso, contractual, civil, ¿no? Para hablar de otra naturaleza de caso que me tocó mediar, era una empresa alemana con operaciones en Estados Unidos, o sea, la filial alemana de una empresa en Estados Unidos, que organiza un evento corporativo con clientes, con externos, en México. Y contratan un hotel nuevecito, ¿no? Un hotel nuevo, casi recién inaugurado, espectacular, en un lugar espectacular del país, una marca premium de hotel, y el hotel ofrece pues muchas cosas, ¿no? Que hacen finalmente que los contraten. Salones nuevecitos, la mejor tecnología, logística impecable, estándares de lo mejor. Llega el día del evento, o llegan los días del evento, la gente se traslada a ese lugar, vuela en todo el mundo, y empiezan a fallar muchas cosas, porque el hotel era nuevo, ¿no? Entonces fallaron cosas medio básicas, o sea, que la gente llegaba a los cuartos y el aire acondicionado no funcionaba, el material audiovisual más o menos malón, cosa que para ese nivel de expectativa, ¿verdad?, de la marca, del lugar, del costo mismo, pues era intolerable para la empresa alemana. Entonces dicen, esto es un incumplimiento serio, vamos a terminar esto pues, tan dignamente como podamos, pero no vamos a concluir el pago, como habíamos dicho, ¿no? Y la empresa mexicana dice, pues te gustará más o menos, pero tú tienes un contrato conmigo y me tienes que pagar, ¿no? Y claro, ambas partes tenían a lo mejor un argumento jurídico, ¿no? O sea, si el argumento jurídico fuera el tema a discutir, pues podrían argumentar ambos a su favor. Pero no había acá una disputa exclusivamente jurídica, ¿no? Había una expectativa cultural. Para la empresa americana, pues había un estándar alto de cumplimiento, una responsabilidad para sus propios invitados, una reputación, ¿verdad?, muy importante, porque son estos viajes que organizan cada año, y entonces la retención de su dinero, ¿no?, se veía, de no pagar, pues se veía también como un mecanismo de presión hacia la contraparte mexicana, y el hotel mexicano decía, oye, yo cumplí con lo que estaba establecido, puede no gustarte, puede haber cosas que fallaron un poco a nivel de detalle, pero el grueso, las comidas, las habitaciones, los salones, las experiencias, todo estaba ahí, y pues no me puedes dejar de pagar, ¿no? Entonces era en realidad un choque de expectativas legales, comerciales y culturales, también legales en alguna medida, legal-cultural, digamos, esa combinación, porque la empresa alemana tenía este concepto de la responsabilidad civil extracontractual, ¿verdad? De que no era solamente lo que decía el contrato, sino el daño a partir de no cumplir el contrato, ¿no? El daño de la expectativa legítima que yo tenía de un servicio de cierto estándar. Y eso en México es bien difícil, ¿no? Andrés, tú lo sabrás bien como miembro del Poder Judicial. Es bien difícil de probar, es bien difícil de llevar a cabo lo que le llaman torts en Estados Unidos, ¿no? Entonces, mucho del conflicto transfronterizo y transcultural tiene que ver con la expectativa de diferente índole, que suele ser diferente de una y otra parte del mundo o de las fronteras, ¿no? Entonces esto despierta tres exigencias para la mediación transfronteriza. Una, la competencia cultural, y hay muchísimo material, hay mucha doctrina, ¿no?, al respecto de cómo desarrollar esa destreza multicultural para entender estas lógicas de la naturalidad con las jerarquías, del individualismo, el colectivismo, de la importancia, por ejemplo, de fomentar la relación o cuidar las relaciones por sobre el beneficio o el lucro, etcétera, etcétera. Entender a la mediación como una herramienta de gestión de riesgos, ¿no? Esta idea de que no solo es resolver el conflicto, sino es gestionar un riesgo de que esto diluya o derive en múltiples daños, y la capacidad de diseñar conversaciones seguras. Este es un concepto bien importante.
Hoy lo veíamos en la simulación que hicieron, que algunos de nosotros fuimos a una simulación de una mediación, en un ejercicio que hicieron académico bien interesante, y hay una parte donde hacen el caucus, ¿no? La sesión privada del mediador con el... Claro, en la simulación se vio como que la conversación estaba de mucha confianza, había mucha confianza, pero para llegar a eso es bien difícil, porque y más en México, que somos una cultura tan desconfiada. Entonces, para que una persona te cuente como mediador aquello que lo hace más vulnerable, necesita muchísima seguridad psicológica. Y ese es un trabajo bien importante como mediador, o sea, generar la seguridad psicológica para que las personas te digan, te acepten sus vulnerabilidades y no se pongan en el posicionamiento litigioso. Eso requiere una capacidad estratégica, de diseño, de dedicar tiempo, etcétera, que es bien, bien importante. Que en México, en la etapa en la que está la mediación, creo que hay que pasar mucho tiempo en eso. Entonces, creo que hay un valor bien importante en lo que nosotros, ustedes como mediadores, contribuyen a esto que les cuento, que es la neutralidad, o sea, dar esa credibilidad de que no tenemos vínculo, de que la gente puede confiar en nosotros. El manejo de las asimetrías de poder, eso lo decía Ana también en su exposición, la mediación habilita el acceso a la justicia, también en partes que tienen diferentes dimensiones de poder. La seguridad psicológica que uno puede generar para que la gente hable de sus miedos sin temores, ¿verdad? De sus vulnerabilidades sin temores. Y la confianza en estos contextos de alta sensibilidad. Eso contribuye uno de buena manera, ¿no? Creo que México tiene una oportunidad bien valiosa, no solamente para casos acá en México, creo que a nivel transfronterizo, por ejemplo, muchas empresas llegan a México como una puerta de entrada a Latinoamérica. Entonces, en esta expansión, ayer, por ejemplo, me reuní con una persona de uno de estos neobancos y están expandiéndose pues muchísimo, entonces tienen presencia aquí, pero están por abrir Colombia, Perú, y entonces ahí México puede posicionarse bien en habilitar esta plataforma de facilitación para la solución de conflictos transfronterizos también. Esta cercanía y familiaridad con Estados Unidos, por ejemplo, lo que decía Ana del vínculo tan estrecho, para bien o para mal, ¿verdad? Que tenemos, como decían en el siglo XIX, ¿verdad? México, ¿cómo era? Tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Bueno, pues así estamos. Una tradición jurídica sólida y esta oportunidad de convertirse en un hub regional de mediación a nivel de América Latina, que creo que es bien real. Ahora, ¿qué podemos hacer? Yo creo que cada uno en nuestros diferentes papeles podemos hacer diferentes cosas. Abogados de parte, creo que ahí hay un área de oportunidad bien importante en crear ventanas que habiliten. Yo esto creo que te lo he escuchado a ti, Enrique, también hablar de cuando una empresa tiene un conflicto, quiere ir a mediación, pero no quiere proponerlo, ¿no? Tener una cláusula que ya te obligue, pues eso te habilita el espacio, ¿no? Te lo crea, te lo hace más fácil, pues. Entonces, desde el diseño contractual, a nivel corporativo, a nivel contractual, es bien importante que se incorporen esos espacios. Las empresas creo que tienen la oportunidad de ver la mediación como una inversión, en su acepción más amplia, ¿verdad? No solamente la mediación privada certificada o no solamente la mediación en una figura estrecha, sino el manejo de conflicto a través de mediación. Las instituciones, varias, las instituciones públicas, privadas, esta idea de formar mediadores con práctica, esto que hace la Barra también, a través del liderazgo de Joana en la comisión, por ejemplo. Y como mediadores creo que tenemos esta oportunidad y también un poco obligación de salir de la caja, de poner nuestras habilidades, nuestras destrezas, ¿verdad? Esta visión del conflicto al servicio no solamente de conflictos legales ya surgidos, ¿verdad? Sino también de estas otras ideas que les he contado. Entonces, a veces se piensa que estas cosas son... Una vez me dijo alguien del sector financiero, me dijo, bueno, suena bien lo de la mediación, pero yo creo que es nice to have, ¿no? O sea, está bien tenerlo, pero no es must have, no es algo que debamos tener
suena bonito, pero yo creo que no es así. Yo creo que dependiendo cómo lo encuadremos y sabemos venderlo bien, que creo que hay los elementos perfectos para hacerlo, y ampliar el encuadre de la mediación en su lugar en el mundo, podemos convencer de que esto no es una opción que suena bien, sino una verdadera oportunidad. Cuando la mediación se vuelve una necesidad, esto lo decía Johanna también en su introducción, y porque no es que va a haber o no va a haber conflictos, los conflictos existen por nuestra naturaleza, ¿no? La pregunta es quién va a estar mejor preparado para gestionarlos, y creo que ahí hay una buena oportunidad a nivel transfronterizo, y bueno, con eso cierro para dar tiempo a interacción y a conversación, y les agradezco mucho la atención. Gracias. Muchas gracias, Fer, muy interesante. Y algo que me gustaría recalcar es, los mediadores tenemos que tener cierta formación básica, ¿no? Técnicas, habilidades, pero en el tema de la mediación transfronteriza o los mecanismos alternos, se suma el hecho de que tenemos que tener un estudio previo de la historia de nuestros mediados, de dónde vienen, cuál es la cultura en la cual se desenvuelven, la idiosincrasia. Y entonces eso es como otro reto que tenemos los conciliadores, los mediadores, cuando vamos a mediar este tipo de mediaciones, el poder conocer la historia de nuestros mediados, su cultura y sus hábitos. Muchísimas gracias, Fer.